Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. A nombre de BCI Corredor de Bolsa, quiero darles la bienvenida a estas charlas que estamos realizando por cada uno de los sectores de lo que es nuestro mercado local. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el sector eléctrico y sanitario. Así es que es por ello que, como pueden apreciar, nos acompaña Marcelo Catalán, jefe del área de Equity Research, así como también los analistas de cada uno de los sectores. En este caso, Francisco Domínguez para el tema del sector eléctrico y Jorge Carrasco para lo que es el sector sanitario. Así es que vamos a dar inicio en honor del tiempo y para que pueda ser bastante directo a los temas que tenemos que presentarles. Por otro lado, tienen ahí un chat para poder hacer preguntas, así es que siéntanse libre de ir escribiéndolas y nosotros vamos a ir poder moderar para poder realizarlas y despejar las dudas, ya sea durante la presentación o al final de esta. Y bueno, y en mi caso, mi nombre es Andrés Cáceres, que soy parte del equipo de estrategia, soy estratega senior del equipo, así es que vamos a partir ya con la presentación. Y bueno, esto es un poco la descripción de cómo va a ser la presentación del día de hoy. Vamos a hacer rápidamente lo que es la visión del IPSA, de lo que tiene que ver con lo que estamos viendo en el mercado, y rápidamente vamos a pasar a lo que son el sector eléctrico y sanitario, y al final pueden ver un poco el detalle de los portafolios que tenemos y otros productos en la corredora, así como también en todo el grupo. Partiendo por lo que es el mercado local, esta foto más que nada para ir mostrando un poco el desempeño que viene mostrando el IPSA en el año, como vemos en la columna de la izquierda, lo que es el year to date, que tiene un retorno de aproximadamente un 15%. Sigue siendo una de las bolsas que ha mostrado un buen performance. Esto está en pesos, si lo vemos en dólares es más o menos la misma magnitud, entre un 14-15% de retorno, por lo tanto sigue siendo una de las bolsas que mejor performance ha tenido en este año, que ya habíamos visto que en el caso de nuestra bolsa había tenido un fuerte castigo, tanto por el lado de lo que era, en primer lugar, estallido social, que es lo que se generó en octubre, así como también ya todo, como a nivel global, lo que ya vivimos por el lado de la pandemia. Y ahí está la otra foto que vemos a la derecha en los últimos 5 días, en la cual vemos un poco, más adelante también vamos a entrar rápidamente en un detalle de las acciones que han tenido un mejor performance, un exceso, y así como también las que se han ido mostrando en terreno positivo, como podemos ver en la última parte, lo que respecta a acciones como las que son Aguas, Esquener y también SMU, Sonda, Ripley, por citar algunas que en estos casos se les estaba mostrando con bastante descuento y es por ello que han destacado en estos últimos 5 días. Esta es un poco la foto que les decía, en la cual podemos apreciar también, sobre todo si uno revisa las columnas de acá. Acá tenemos el porcentaje de ingresos que las empresas tienen en nuestra economía, lo que es el mercado chileno, y el exceso que han tenido, el retorno que han tenido sobre el IPSA. Y si vemos aquí, ha sido bastante diverso, es decir, vemos acciones como, por ejemplo, unas CAP, unas MPC, que si apreciamos aquí, el porcentaje de sus ingresos que se explican por mercado local se encuentran entre un 20 y un 30% aproximadamente, mientras que acciones también como Banco Santander, Securities, Senco Shop, Banco de Chile, por ejemplo, que son acciones que sus ingresos se explican en una gran mayoría, o como vemos acá, la totalidad por el mercado local, también han tenido un retorno, un exceso positivo sobre nuestro índice local. Por lo tanto, ha sido bastante heterogénea la mezcla de acciones, es decir, no se ha explicado cómo han sido anteriores oportunidades, es decir, solo por acciones netamente del mercado local, acciones, por ejemplo, más expuestas al mercado internacional, sino que ha tenido un mix que se explica, por un lado, por el fuerte castigo que han mostrado las acciones locales y también, obviamente, las que están expuestas al mercado internacional con toda esta reactivación de la economía o la que se espera esta reactivación a nivel global posterior a lo que es la pandemia, que aún la tenemos, obviamente, pero que se espera que este año podamos verlo reflejado en crecimiento económico. Aquí también un poco más la foto de lo que ha sido, sobre todo, además del tema del retorno sobre el IPSA, la correlación que hay entre estas acciones y el índice local. Y nuevamente aquí aparecen acciones como CAP, CMPC, COPEC, por citar algunas que tienen más un corte o ingresos internacionales, y acciones bancarias también que han sido las que han venido empujando el carro en este último tiempo. Cuando uno revisa lo que ha sido puntualmente, por ejemplo, este mes de marzo, bancarias, forestal, han venido generando este avance que hemos visto en el IPSA en el último tiempo y que la lleva, como les decía, a este retorno de 15% en el año. Y esta imagen aquí también es solamente, van a tener esta presentación, si es que no se puede ver de manera mucho más clara, pero queríamos tratar de mostrar aquí las acciones generales de nuestro mercado y sobre todo mostrando los valores que tuvieron, por ejemplo, en el pic de enero del 2020, que tuvimos, por ejemplo, un IPSA
alrededor de los 5.000 puntos, por eso siempre hemos hablado de estos 4.900, 5.000 como niveles tope que puede haber tenido o que está mostrando el mercado local actualmente. Cuanto a la diferencia para poder, el espacio que le toca al IPSA, que le queda, de estos 4.800 más o menos de lo que cerró el día de ayer, el espacio que le queda para llegar a ese nivel, es decir, un 4%, y cuánto, por ejemplo, le estaría quedando, un 8%, para seguir con el ejemplo del IPSA, en poder volver hacia los niveles, por ejemplo, lo que fue octubre del año 2019, es decir, con el tema del estallido social. Y aquí, sobre eso, partía con el IPSA para poder poner el ejemplo, pero si aquí vemos después, está en el detalle de todas las acciones que conforman el mercado local y que precisamente cuánto les falta para poder llegar primero al nivel que vimos en enero del 2020, en el cual tuvimos un IPSA rozando los 5.000 puntos, y adicional a ello, cuánto les falta para poder llegar al tema ya cubrir todo este riesgo, inclusive el local, es decir, llegando ya a los niveles de estallido social. Y si vemos un poco en detalle en la tabla, hay acciones que se muestran que en el comentario ya dice sobre, es decir, ya están por sobre este nivel, en este caso, por ejemplo, el de enero del 2020, y otras que inclusive ya están por sobre el nivel de lo que fue estallido social, como por ejemplo podemos ver en el caso de la Sokimich, acciones como CMPC también, por ejemplo, Cencosud o CAP, por citar algunos ejemplos. Por lo tanto, hay espacio todavía en algunas otras acciones y como vemos, hay algunas que son del sector eléctrico, que es precisamente lo que vamos a pasar a ver a continuación, que todavía muestran un fuerte castigo y vamos a comentar ahí sobre todo por el lado fundamental, qué es lo que estamos viendo en cada una de ellas. Pero esto es una foto como para tener una idea de cuánto espacio más nos queda y puntualmente, que siempre hablamos nosotros de la selectividad, en qué tipo de acciones pudiésemos posicionarnos. Aquí más que nada para subrayar lo que les estaba comentando, es decir, cuánto nos falta para llegar a los niveles de prepandemia, los que estábamos hablando, estos niveles de 4.900 más o menos, 5.000 puntos, que son los niveles que ha venido teniendo como tope, los 4.900 me refiero, a lo que ha venido mostrando el IPSA como piedra de tope en este último tiempo, ya que posterior a ello, llegar a niveles en torno a los 5.000, 5.100, ya estaríamos hablando niveles previos a lo que fue el estallido social, y por lo tanto, más que volver a tener un evento como ese, a lo que apuntamos nosotros es que para llegar a ese nivel tendrían que despejarse todos los riesgos locales. Y como ya sabemos, estamos próximos al tema de las elecciones, se están generando todo este tema de las cuarentenas que también pudiesen generar, inclusive se habla entre que si se puede o no postergar las elecciones y esto también creemos que pudiese traer algo de rechazo por parte de la población tal vez, y eso también, todavía al no estar despejado todos esos drivers, creemos que falta para que el IPSA pudiese siquiera ir buscando estos niveles. Aquí gráficamente nada más volviendo a centrar lo que les estábamos diciendo, por lo tanto los retrocesos que pudiésemos ver, 4.600 puntos aproximadamente que pudiésemos ver un IPSA que retroceda en este corto plazo, sumado tanto el tema local como el tema internacional, que recordemos actualmente hay un poco de incertidumbre ante que las vacunaciones, por ejemplo, en Europa están siendo algo más lentas. Se ha hablado un poco de observar las vacunas, por ejemplo, AstraZeneca, por lo que puede estar generando en el organismo, en este caso puntual de generar algunos coágulos en la sangre. Y después de ello, también todo el tema de que esto conlleve a cuarentenas un poco más estrictas, por ejemplo, en el caso de Europa. Por lo tanto, todo ese contexto internacional y el local que ya comentábamos podría generar estos retrocesos que, como les decía, tiene topes en los niveles en torno a 4.600 puntos, por ejemplo. Y aquí recordarlo, lo habíamos mencionado en una charla anterior también, pero como para tenerlo claro, un poco lo que nos da por nuestros modelos, el IPSA para lo que es este 2021, el target está situado alrededor de 5.150 puntos. Esto considerando en nuestro escenario base un crecimiento en torno al 6%, de acuerdo a la última estimación de lo que es economía, un IPC levemente por sobre la meta, que es 3%, 3,3% para este año y un precio del cobre en $3,70. Eso es un poco lo que dentro de los drivers a destacar que nos llevan a tener una estimación del IPSA en un escenario base, como les decía, en torno a los 5.100, 5.150 si consideramos el resto de modelos que tomamos en consideración para nuestras estimaciones. Y aquí más que nada el tema de los riesgos, que ya los he comentado, la parte de los riesgos locales, el tema de las cuarentenas, el avance de las vacunas, que son dos fuerzas que se van contraponiendo, pero que todavía nos mantienen con una gran parte, este es el mapa de la región metropolitana, con retrocesos y con fase 1, por ejemplo, que restringe la movilidad a partir del día de mañana en varias comunas. Y el otro riesgo que también les comentaba, el tema de elecciones, que es un año bastante cargado para nuestro país, como podemos apreciar en este calendario, que todo este 2021 vamos a tener las elecciones constituyentes, también las municipales y finalmente las presidenciales a
a finales de este año 2021, por lo tanto, todavía vamos a seguir teniendo algo de incertidumbre que pudiese poner algo de tope en lo que es nuestro mercado. Bien, ahora le paso el micrófono a los chicos de Equity, a Marcelo, a Francisco, para que puedan explicar más en detalle lo que es el sector. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. La verdad es que fue un trabajo realizado junto con Francisco Domínguez, nuestro experto en el banco y también en el sector eléctrico. Así que les vamos a mostrar la presentación. Básicamente el análisis que estamos viendo del sector eléctrico, conectando un poco también con lo que mencionaba Andrés. La verdad es que cuando uno hace el análisis de qué sectores han subido más, uno puede ver que básicamente hay una correlación muy grande con el levantamiento de expectativas. Es decir, básicamente si uno toma en cuenta que las utilidades esperadas a fines del año pasado versus la utilidad esperada hoy día han tenido un cambio relevante, y eso ha incrementado la expansión de EBITDA y utilidad para el 2021. Son justamente aquellos sectores que están más conectados al ciclo económico, como también a commodity forestal, los que han tenido esta mejora más significativa en términos de expectativa de utilidad. Esos son el sector bancario, el sector commodity, el sector forestal, el sector retail y también el sector construcción. Entonces, si uno toma en cuenta que esos son los sectores que han levantado más las expectativas de utilidad para el presente año, es lógico también y es consistente con el buen desempeño bursátil que han tenido. Y la verdad es que todavía algo de espacio queda. Pero hay un sector que es diferente a todos ellos, y ese es el sector eléctrico. La verdad es que si uno toma en cuenta las estimaciones, la expectativa de utilidad para el 2021 durante el año pasado y lo que estamos esperando hoy día, no hay grandes cambios en términos de resultados proyectados. Nosotros vemos que hay una resiliencia importante del sector eléctrico, de la demanda de energía, independiente del ciclo económico. Si bien hay cierta elasticidad, la verdad es que es mucho, mucho más resiliente que la mayoría de los otros sectores del IPSA, por ejemplo, que el sector construcción o que el sector bancario o también que el sector retail. Entonces, dada esta mejora que tenemos en la formación de capital bruto, en la inversión para este año, dada la mejora que tenemos en expectativas de consumo, etcétera, la verdad es que no va a haber un fuerte impacto tampoco en la demanda eléctrica 2021. Si bien no es que sea totalmente inocuo, pero es mucho, mucho menos sensible. Entonces, dado eso, es lógico también que el sector eléctrico sea uno de los más rezagados o que haya tenido menores movimientos bursátiles cuando empezó todo este proceso de recuperación en expectativa económica, y que se vio reflejado también en un mejor desempeño bursátil del mercado local y también de las principales plazas bursátiles globales. Entonces, hacia adelante, uno debiera pensar cuál es la estrategia para poder entrar a este sector, para poder tener una mayor participación. Nosotros sostenidamente, por ejemplo, en nuestro portafolio recomendado fundamental, hemos mantenido una participación baja del sector eléctrico, solamente con una acción presente, y además hemos tomado todas las precauciones del caso, pero en términos fundamentales, creemos que ha ayudado mucho tener, por ejemplo, una presencia importante de los bancos, una presencia importante de commodity o de forestal. También tenemos, por ejemplo, algo de construcción, pero sin duda siempre hay oportunidades que uno puede capturar, pero en este caso creemos que en el sector eléctrico el timing es la clave. Y ahora vamos con esta presentación a elucidar cuál sería la estrategia que nosotros estamos recomendando para poder entrar al sector eléctrico y tener algo más de ponderación. Bueno, si uno analiza el ámbito global, acá podemos ver en esta slide que esto es el pasado. Tenemos una matriz que era con un fuerte componente a carbón a nivel global, con gas natural, algo nuclear, hidro y muy, muy poco asociado a eólico y solar. Vamos al siguiente, Andrés, por favor. Pero acá ya se puede ver que pensando en el 2019-2025 tenemos un fuerte crecimiento en expansión de RNC. De hecho, si se fijan, la única curva que tiene una pendiente alcista significativa es solar y eólico.
Por lo tanto, se puede decir que el 90% del crecimiento global de producción de energía va a estar representado principalmente por este tipo de fuentes. Entonces, hay una transformación. Es importante entender ese concepto. No es que esté creciendo de manera relevante la matriz a nivel global, sino que hay una transformación, hay un reemplazo donde el carbón debiese ir disminuyendo hasta desaparecer, o en su gran mayoría, la mayoría de los países, digamos, que tienen todos estos convenios de un criterio ESG y tener una compatibilidad ambiental con los estándares globales, pero tenemos, por otro lado, que resolver bastantes problemas, tanto tecnológicos como también en términos de demanda. Vamos a la siguiente, por favor. Acá podemos ver que el volumen global de los contratos por sector también se ha incrementado 19 del 2019 al 2021, es consistente con lo anterior. La verdad es que China está con crecimiento, claramente Europa y Estados Unidos, y el resto de los países también. Chile es muy pequeño, por eso no se nota tanto dentro del global, pero vamos a ver las curvas de Chile. Vamos a ver con la siguiente. Bueno, acá solamente para que tengan una conciencia y un poco atingente a lo que estábamos conversando antes, básicamente uno tiene una demanda global que según nuestra perspectiva se va a incrementar, y esto es algo que nosotros particularmente en BCI Equity Research hemos analizado muy en profundidad con automóviles eléctricos, también con la demanda del 5G, y creemos que el mundo va a estar conectado a Internet. Acá solamente hay una pequeña foto, digamos, de los fenómenos que están sucediendo a nivel global. Por ejemplo, la demanda de energía asociada a los servidores, los bitcoins funcionan básicamente con una demanda muy importante de servidores, y los servidores generan una demanda muy importante de electricidad. Además, tenemos el mismo uso de los usuarios del Bitcoin, y la verdad es que en general vamos a tener varios fenómenos tecnológicos, este uno de los tantos, que va a incrementar de manera significativa la demanda eléctrica. De hecho, fíjense que solamente con el Bitcoin tendríamos una demanda equivalente a toda la generación que se produce en Chile, la que se produjo en el 2020. Entonces, es un tema importante, y los automóviles eléctricos es 10 veces esto, o mucho más. Nosotros, de hecho, creemos que de acá al 2030 vamos a tener un aumento en la demanda eléctrica de más de 300%. Es decir, vamos a tener el mayor aumento de demanda eléctrica en la historia de la humanidad. Y eso es súper importante porque, según nuestra visión, a largo plazo, tenemos que todo va a estar conectado a Internet. Cuando decimos todo, nos referimos a todo. Es decir, hoy día tenemos los celulares, las personas se conectan a Internet a través del celular, pero creemos que en el futuro vamos a tener todas las cosas, o la mayoría de los aparatos que hoy día utilizamos, el refrigerador, la cocina, el automóvil, la casa en general, las oficinas, va a estar todo conectado a Internet. Van a haber cámaras probablemente eh, en todos lados, o en la mayoría de las partes, y todo eso también va a estar conectado a la nube. Entonces, la demanda de electricidad asociada al 5G va a ser gigantesca en el largo plazo, y además se suma a los automóviles eléctricos, que va a estar lleno de sensores, y el IoT, Internet de las Cosas, es una macro tendencia que va en fuerte aceleración. Así que, dado ese contexto, uno debiera entender que las macro tendencias van a involucrar una alza significativa de la demanda, y uno tiene que ver cómo la va a cubrir. Y la verdad es que, como vimos en el pasado, el RNC reemplaza gran parte de la generación termoeléctrica, sobre todo la más contaminante, que es el carbón, y en menor medida también va a reemplazar el diésel. Pero, ¿cómo se va a cubrir esa demanda? Porque tenemos varios problemas. Tenemos un RNC que es intermitente, que genera inestabilidad y que consume además mucha capacidad en la línea de transmisión. Entonces, vamos a ver el caso de Chile. Vamos, por favor, Andrés, al siguiente slide. En el caso de Chile también tenemos crecimiento de RNC, pero también tenemos el mismo problema. Tenemos todavía mucho carbón, tenemos mucho diésel, y tenemos también las centrales a gas. Las centrales a carbón, centrales a diésel pueden en el futuro ser transformadas a gas. Eso va a generar un mejor equilibrio.
y más sostenible, pero también necesitamos que se incremente mucho más la matriz RNC. De hecho, nosotros creemos que en el largo plazo la matriz RNC va a superar fácilmente el 50% del total de generación que vamos a tener de largo plazo. Ahora, sobre el 30%, la matriz comienza a tener más inestabilidad, que si uno lo quisiera visualizar, una generación RNC eólica, por ejemplo, al tener inestabilidad en términos de horario y también en términos de la generación entregada a la línea de transmisión, satura mucho más rápido las líneas que lo que puede ser una central a carbón, que es mucho más estable. Entonces, si uno quisiera hacer un símil, las centrales a carbón serían como lo que entrega estabilidad y seguridad al sistema, con las centrales acá y en menor medida diésel. Y por otro lado, el RNC es el que entrega esta energía limpia, pero que genera inestabilidad. Entonces, nosotros creemos que la clave en la solución de este gran dilema son las baterías de almacenamiento. Nosotros tenemos un desarrollo de las baterías Tesla y también que han salido múltiples marcas, todos aquellos que están desarrollando automóviles eléctricos, por lo general están involucrados también en el desarrollo de baterías eléctricas. Tenemos Mercedes-Benz, tenemos una cantidad de compañías chinas, asiáticas que están compitiendo también con Tesla. Entonces vamos a tener un mega desarrollo de esta batería de almacenamiento de largo plazo, que por ejemplo pueden almacenar energía por un mes, y eso va a generar un equilibrio, una estabilidad, le va a entregar estabilidad a la energía renovable no convencional. Pero el problema son los costos de desarrollo. Si uno quisiera ordenar hoy día los costos de desarrollo de cada uno de las generaciones, tenemos el carbón, que tiene un costo variable de $30 aproximadamente. Si uno suma todo el CAPEX asociado al proyecto, etcétera, es aún más alto y por lo tanto tendrían que cobrar precios de $50 o más para ser sustentables. Entonces, entendamos que el desarrollo de central a carbón no es en ningún caso el futuro. Las centrales a gas es algo similar y con un costo variable más alto, pero un costo de desarrollo puede ser un poco menor. Y en el caso del diésel, la verdad es que es la generación más ineficiente, así que el diésel está condenado a ir desapareciendo en el largo plazo. Por otro lado, tenemos las centrales hidro, que tienen un CAPEX por megawatt que es muy alto, puede estar en los $3 millones o sobre los $2,5 millones por megawatt, versus una central RNC eólica y solar, que pueden estar bajo el $1.000.000, es decir, 0,9, 0,8 incluso millones de dólares por megawatt, y eso claramente asociado también a un costo variable muy, muy bajo, prácticamente despreciable, hace que la competitividad en términos de precios de nivelación, que está asociado a este costo de desarrollo, sea muy, muy favorable para que podamos seguir teniendo un incremento significativo de las centrales RNC. Pero el gran tema es que si se saturan las líneas de transmisión, por ejemplo con este 30% de participación, entonces ya no va a poder seguir creciendo, al menos que se puedan implementar las baterías de almacenamiento de manera masiva. Pero el problema es que las baterías de almacenamiento todavía son muy caras. Entonces, no es rentable hacer, por ejemplo, un proyecto solar que esté complementado con miles de baterías de almacenamiento. En el futuro, si es que las baterías de almacenamiento, según nuestras estimaciones, caen entre un 30 y un 40% su costo de desarrollo, van a ser competitivas y por lo tanto vamos a tener una complementación casi perfecta entre batería de almacenamiento, energía eólica y energía solar. Y ahí vamos a tener entonces un nuevo límite que va probablemente a ser superior al 50% de RNC. Obviamente todo esto tiene que venir acompañado también del desarrollo de líneas de transmisión. Así que veamos qué está pasando hasta hoy día en Chile con el desarrollo de la capacidad instalada de RNC. Vamos, Andrés, por favor, a la siguiente slide. Acá podemos ver, si bien tenemos un 22% de RNC y vamos a llegar a 30%, vean el empinamiento de la curva. Es impresionante cómo el año 2014 se genera un quiebre significativo y hemos tenido un crecimiento muy, muy fuerte de RNC. En la última parte de la curva, pensando en el 2021, claro, uno ve una cierta desaceleración, pero que asociado principalmente a la pandemia, porque se retrasaron muchos proyectos en las diferentes compañías, en SL, también tuvimos algo de retraso en proyectos en el Chile en general,
se desfasó en el tiempo la implementación de RNC, pero en ningún caso se eliminó el desarrollo de una central RNC. Entonces, es muy probable que durante el 2021-2022 tengamos una compensación y volvamos a retomar esa fuerte pendiente, e incluso se podría hasta acelerar si es que tenemos el desarrollo de batería de almacenamiento. ¿Cuáles son los plazos? Nosotros creemos que al 2025 vamos a tener esta batería de almacenamiento con un 40% menos de costo de desarrollo. Por lo tanto, del 2025 en adelante podríamos superar la barrera del 30% y comenzar a pensar ya en un 50% RNC. Eso tomando en cuenta la capacidad instalada actual, porque recordemos que se están retirando, hay una programación de retiros de centrales a carbón. Si uno toma en cuenta el retiro de centrales a carbón, eso distorsiona la base y por lo tanto el porcentaje de RNC se va a ver mayor porque simplemente hay menos centrales a carbón, pero no significa que se estén aumentando por construcción de centrales RNC. Entonces, es importante entender ese concepto de que tomando como base la capacidad instalada actual, vamos a tener un 30% y vamos a pasar un 50% de RNC. Eso, si se toma en cuenta la eliminación programada de la central de carbón, es aún más. Vamos entonces, Andrés, con la siguiente slide. Acá podemos ver la caída fuerte que tenemos en el costo marginal, y la verdad es que habíamos tenido bastante menos volatilidad durante el último tiempo, pero fíjense en la última parte de la curva, podemos ver que tuvimos un incremento significativo del costo marginal, y esto deja entrever un punto que es sumamente relevante. Es muy favorable que tengamos crecimiento RNC en los precios de nivelación que se pueden tener en energía eólica y solar, están en torno a los $35, hasta $30, incluso en algunos casos algo menos. Pero, por otro lado, hay una inestabilidad también que todavía es alta en el sistema. O sea, si yo sacara todas las centrales de carbón hoy día y quisiera un mundo más limpio, de manera inmediata, entonces el costo marginal se va a disparar. Si se dispara el costo marginal, también van a dispararse, digamos, los costos de las grandes compañías, eso va a derivar en mayores precios de contrato, etc. Entonces, hay un equilibrio que debe ser saludable y que básicamente debería estar compuesto por, en la medida que yo incorpore RNC, voy a retirar centrales de carbón. Y no debería ser al revés. No deberían haber un plan de retiro de centrales a carbón como si viviera de manera independiente del incremento RNC. Si yo tengo más RNC, si yo tengo la suficiente estabilidad en el sistema, si transformé centrales de carbón en centrales de gas, etcétera, entonces tengo espacio para poder ir retirando más centrales a carbón. Por eso cuando se hacen anuncios, por ejemplo, por parte de las autoridades de que se está acelerando la retirada central de carbón, hay que entender que hay plazos razonables. Por ejemplo, de acá al año 2030, que se retiren las centrales a carbón de manera total, puede ser razonable en la medida que tengamos este crecimiento RNC, en la medida que tengamos también la batería de almacenamiento. Si yo retiro todas las centrales de carbón, por ejemplo, al 2024 o al 2025, entonces lo que voy a hacer es generar un aumento muy significativo del costo marginal y del costo de operación de la empresa, y voy a terminar perjudicando a los clientes finales. Entonces, todo tiene un equilibrio, y este es un sector que es regulado porque es oligopólico por naturaleza, pero es importante que la regulación esté bien hecha, que sea exacta y altamente técnica para que no se den este tipo de escenarios de volatilidad, que hay mantenciones de un par de centrales a carbón, un par de centrales a gas, y empezamos a operar con diésel y el costo marginal se dispara. Y por eso mismo lo que hay que motivar es el crecimiento de RNC y después el retiro de las centrales a carbón. Ese sería el orden ideal. Entonces, Andrés, con la siguiente slide. Acá vamos a ver todas las regulaciones que tenemos sobre el sector. Y esto lo vamos, no es para que leamos, yo sé que bien fue hablar de leyes, pero esto no es para que veamos el detalle de cada una de las regulaciones, sino que es para que entendamos el contexto de dónde nos estamos moviendo en esta industria que es regulada, y así poder entender cómo qué debiéramos esperar en términos de proyecciones para cada una de las empresas, cómo proyectamos nuestro flujo dentro de la empresa y por qué el sector podría tener riesgo a la baja o bien ya está todo incorporado. En general, lo más destacable, aparte ya de todas las leyes establecidas, ley Costa 1, 2, 3, etc., hoy día es la estabilización de precios de energía. Recordemos que
tuvimos el anuncio de estabilización de precios de energía por parte del ministro Jovet, asociado básicamente a tener precios que se mantengan en peso estable en el tiempo, y solamente asociado al componente generación. Y generación representa, si uno quiere ver una cuenta de la luz, por ejemplo, generación es 70%, 20% distribución y 10% sería transmisión. Entonces, el 70% quedaría fijo con esta estabilización de precios de energía. Y eso es lo que se ha estado dando. Pero por otro lado tenemos una ley que están impulsando de portabilidad eléctrica. Y la ley de portabilidad eléctrica tiene varias aristas, pero digamos, nosotros encontramos más de 14 errores dentro del proyecto cuando se anunció, porque hay que tener un análisis técnico muy detallado, hay muchas cosas que no están especificadas, como por ejemplo cómo se va a ver el riesgo de solvencia de un comercializador en caso de morosidad, etcétera. Y la verdad es que uno debiera tener en cuenta que el punto más relevante de la portabilidad eléctrica es que los clientes van a tener la opción de contratar energía con una empresa generadora, y el comercializador va a ser quien tendría la relación directa con el cliente final. Y por otro lado, el distribuidor, que hoy día es quien tiene la relación, pasaría solamente a administrar el negocio de distribución. Esos son como el cambio más relevante que implicaría la portabilidad eléctrica. ¿Y qué implicaría eso? Que va a haber una mayor competitividad, que van a caer los precios de energía. Ahora, si uno hace el equilibrio de precios de energía, los precios están hoy día a $70 promedio, y creemos que van a caer sí o sí a $50 en 2024. De hecho, como ya tenemos la información de todas las licitaciones del negocio regulado, y también siguió muy de cerca el tema de los clientes libres, con un gran grado de asertividad creemos que al menos van a caer a $50. Es una caída importante, de 70 a $50 en términos porcentuales. Estamos hablando de una caída del 30% aproximadamente. Entonces, después, pensando en el año 2024-2025, en adelante, vemos una caída de 50 a $30. Entonces, las empresas que son competitivas, que se están preparando para esta transformación RNC, sin duda van a ser sustentables. Pero aquellas empresas que están más atrasadas, o aquellas compañías que tienen costos variables que están por sobre los $30, básicamente no son sustentables en el largo plazo. Entonces, uno debiera entender que va a haber una mayor competitividad. Además, está la posibilidad de que aumente la flexibilidad para pasarse de cliente regulado a cliente libre, y todo eso va a derivar en menores precios de energía. Pero hay algunos temas que considerar. Tenemos la estabilización de precios de energía, que involucra un fondo que nosotros estimamos va a terminar en cerca de $1.500 millones, un fondo que destinó el gobierno, asociado también a toda esta generación de cuentas por cobrar que tienen las compañías eléctricas, que anunciaron hace ya un par de meses que lograron la facturación, hacer una especie de factoring con estas cuentas por cobrar para poder tener liquidez y poder hacer caja. Y la verdad es que este monto de cuentas por cobrar, que es bastante significativo, en el futuro tiene que ser pagado. Es decir, la centralización genera una cuenta por cobrar, porque básicamente el cliente se debería cobrar un valor, por ejemplo, de $80 y se le está cobrando fijo $70. Y después, en el pasado, va a ser, o sea, perdón, el futuro va a ser al revés. Vamos a tener una caída en los precios, que es lo que comentábamos recién, eh, y por lo tanto va a haber una diferencia opuesta. Es decir, que yo debería cobrar $50, por ejemplo, pero me va a seguir saliendo $70. Entonces, con eso se van a pagar esas cuentas por cobrar, que son la RM88. Pero yo necesito que los clientes se mantengan, porque la base, quienes pagarían, serían los mismos clientes que obtuvieron ese beneficio de estabilización de precios de energía. Entonces, cuando uno analiza la portabilidad eléctrica, que si bien suena muy bien en el papel, ya hablamos que hay hartas cosas por corregir, hartos temas pendientes por zanjar, y es altamente probable que el gobierno trate de aprobarlo en diciembre o antes de que se acabe el candidato, la actual presidencia, y lo tomen como uno de los proyectos finales
que tuvieron de energía, pero su aplicación debería ser dilatada en el tiempo. Una, porque tienen que resolver estos temas técnicos, y dos, porque imagínense que se aplicara la portabilidad eléctrica de manera inmediata y hay un traspaso importante de clientes y por lo tanto los contratos regulados que habían sido licitados cae muy fuerte la energía. Entonces, ¿quién va a pagar esa cuenta por cobrar si la base cambia? Entonces, dado que el gobierno también quiere, digamos, que se pague esa cuenta por cobrar, que es lógico, nosotros estimamos que de acá al periodo 2024 la portabilidad eléctrica va a ir tomando forma, pero se va a implementar de manera mucho más relevante recién 2024-2025 en adelante. Por lo tanto, cuando uno analiza los impactos sobre el sector eléctrico regulatorio, tiene que ir entendiendo también los timings de aplicación, porque los contratos son el principal componente de flujo. Si uno quiere ordenar el valor de las empresas, están primero los contratos, después viene la energía renovable no convencional, y después uno podría tomar en cuenta la distribución y la transmisión. Las compañías que tienen esos componentes tienen mucho valor. Las compañías que tienen los componentes opuestos, obviamente no tienen tanto valor. Por ejemplo, compañías que tengan costos variables muy altos o que no tengan planes de transformación, etcétera, eso claramente no genera valor. Y por lo tanto la estructuración temprana y proactiva de contratos es súper importante. Vamos ya a las compañías, por favor, Andrés. Vamos a ir a Gener. Y una más. Acá podemos ver, por ejemplo, en el caso de Gener, vamos a ir recorriendo compañía por compañía. En el caso de Gener en este contexto, esta empresa básicamente tiene hartos puntos que son bien particulares. Por un lado, tenemos la operación en Chile, Argentina y Colombia. La operación en Chile está supeditada a esta regulación y la verdad es que la empresa tiene contratos que tienen mucho valor, pero que son pasados. Es decir, tenemos a Cochrane, tenemos un término anticipado de los contratos con BHP, que generó también un flujo no recurrente muy relevante, y de hecho se registró gran parte en resultados, un tema contable, el 2020, y eso también llevó a un dividendo extraordinario y otros temas que son bastante favorables. Si nosotros calculamos el dividend yield 2021 de esta empresa, dado que tiene una política de dividendo del 100%, nos da un 12%. Entonces se puede decir que en general tiene un muy buen dividend yield. Y por otro lado tenemos Colombia, que estuvo en mantención con Chivor, una central de 1000 MW muy importante para Gener. En realidad es una remodelación que permite la sustentabilidad de largo plazo, y esa remodelación no permitió que se pudiera generar de manera plena todo lo que es el componente hídrico en Colombia, y por eso es que los resultados del 2021 debiesen venir acompañados de un muy buen crecimiento. Acá tenemos un crecimiento de 24% en EBITDA, y la verdad es que en términos de resultados va a andar bien y en dividend yield anda muy bien. La gran preocupación en el caso de Gener es que es una compañía fuertemente termoeléctrica, y que además, si bien tiene muy buenos contratos en el pasado, la pregunta es qué tan buenos PPA, digamos, sinónimo de contrato, qué tan buenos PPA va a lograr en el futuro. Porque cuando uno analiza una empresa, el valor de la acción está asociado al enterprise value, que básicamente está influido por la generación de flujos de largo plazo. Entonces, tiene mucho valor por el pasado. La pregunta es cuánto valor puede tener por el futuro. Aún así, con todos los sobrecastigos posibles, con toda la visión más conservadora, e incluyendo los proyectos ya anunciados y el ban negativo que implicó Alto Maipo, que en términos financieros claramente no fue un proyecto que generó valor, sino que de hecho tiene una implicancia negativa sobre el precio de la acción en su totalidad. En general, uno puede ver que la acción tiene espacio para un mejor retorno, tiene un precio objetivo de 155, y tenemos buenos resultados 2021 y también un buen dividend yield, pero una preocupación de largo plazo. Entonces uno se puede quedar tranquilo con esta acción si uno quiere dividendo del 2021, pero sin duda hay que repensarlo el periodo 2022 hacia adelante,
porque la compañía tiene que lograr una reestructuración de contrato. Vamos a la siguiente slide, Andrés, por favor, para ser bien gráfico con cómo el anterior, los contratos van cayendo fuertemente. Fíjense cómo los clientes regulados desaparecen en su totalidad el 2024. Eso ya es un componente muy relevante a tener en cuenta y que sin duda va a implicar una caída en la generación de flujo en Chile. Y los clientes libres también van cayendo. El punto es que los precios de los contratos de AES Gener son altos, están asociados a un margen sobre el costo variable, pero el costo variable básicamente o principalmente es el carbón, y por lo tanto uno tiene que entender que estamos hablando de precios de contratos sobre $70, y eso no es sustentable en el largo plazo. O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, un cliente que esté pagando $80 si el competidor me está ofreciendo $30. Entonces, dado eso, uno tiene que cuestionarse cuál es la sustentabilidad de la compañía. Si es que va a lograr o no contratos de largo plazo que puedan asegurar los flujos más allá del año 2030. Y esa es la gran pregunta. Entonces, tenemos una compañía que tiene mucha incertidumbre a largo plazo, pero que va a pasar un buen 2021, entonces sería recomendable en términos de dividend yield. Si uno ve en términos de precio, creemos que bajo 120 estaría muy atractiva, y uno puede incluso tenerla hoy día hasta 124, si quiere tener un buen dividend yield y capturar este buen dividendo, un 12% bastante favorable, aunque hay que tomar en cuenta el efecto de dilución del aumento de capital, que no es menor, son 500 millones de dólares. Y bueno, vamos viendo el resto de las compañías. Vamos a la siguiente, por favor, Andrés. En el caso de Colbún, la verdad es que tenemos un precio objetivo de 150, la visión es un poco neutral. Acá lo más relevante a tener en cuenta es que hay un riesgo alcista muy importante. Dijimos que dentro de los valores más relevantes están las líneas de transmisión, el negocio de distribución, y también tenemos los contratos, etc. Colbún está pasando por un proceso similar al de Giner. Tenemos una desaparición completa, una eliminación completa de todos los contratos regulados. Entonces, es inevitable que el flujo de Colbún disminuya en el futuro, al menos que logre más que compensarlo con clientes libres, y hoy día ese escenario no está dado. Ha, sin duda, logrado nuevos contratos libres, que es muy positivo, pero la caída en contratos regulados es muy alta. Entonces, en ese sentido, uno puede, y además tenemos una empresa que tiene una caja gigantesca, más de 700 millones de dólares, entonces se puede decir que un quinto de la compañía está representado por su valor de caja, por eso también tiene una acción que tiene más estabilidad. Y tenemos el riesgo alcista asociado a la venta de líneas de transmisión. Según nuestros cálculos, una venta favorable. Tenemos en cuenta lo que ha pasado con CGE, lo que ha pasado con Chilquinta, y los premios que han pagado los chinos. China era un actor que en Sudamérica no tenía gran relevancia, como por ejemplo sí lo tenían los españoles, después los italianos, y la verdad es que en el último año han hecho bastante compras de activos, tanto en Chile, en Brasil y el resto de la región, y está tomando cada vez más importancia. Y además los chinos ven el largo plazo, pensando 50 años, 100 años, y los premios que han pagado están entre el 50 y el 100%. En el caso de CGE, si uno toma en cuenta que el negocio de distribución debería estar en un ratio aproximadamente EV to EBITDA de 7 veces, no más allá, y pagaron cerca de 12 veces, o están dispuestos a pagar cerca de 12 veces en el caso de CGE, estamos hablando de un premio del 57%. En el caso de Chilquinta fue un premio del 100%. Entonces, eso si uno lo traspasara, por ejemplo, a transmisión, donde los ratios que se manejan en EBIT to EBITDA son entre 12 y 14 veces, incluso en algunos casos 15 veces, y aplica ese premio sobre las líneas de transmisión que tiene Colbún en Chile, tendríamos una utilidad que podría implicar 300 millones de dólares aproximadamente sobre el valor de Colbún. Y eso claramente es un driver alcista súper importante, porque estamos hablando cerca del 10% del market cap. Así que en ese sentido, si se materializa la venta de líneas de transmisión con un premio, por ejemplo, que se vendía la línea de transmisión un ratio de 18 veces, 20 veces, a los chinos, eso sería súper favorable y impactaría el precio también objetivo. Así que la visión es neutral, pero con un riesgo alcista que es bastante positivo. Vamos entonces a la siguiente compañía. Bueno, el caso de Engie, esta compañía es una compañía bastante particular,
porque si bien uno la ve en la foto hoy día, uno puede ver una empresa de RNC, o sea, una empresa termoeléctrica, que tiene un componente a carbón muy fuerte, pero en el futuro vamos a tener una empresa que se va a transformar a RNC, porque esta compañía en particular ha sido muy proactiva en la reestructuración de los contratos. De hecho, cuando uno ve el nivel de detalle que entrega, nosotros valoramos mucho ese nivel de detalle de la estructura de los contratos. Creemos que por lejos una de las compañías que está entregando una mejor información al mercado, y además que se ve reflejado en una estrategia que es proactiva, porque básicamente permite que esa reestructuración de contratos permite que se aseguren los flujos futuros. Si bien los precios de energía de todos esos nuevos contratos son más bajos que los que eran antes, los plazos se alargan, se aseguran los flujos, entonces todo eso traído valor presente agrega un valor muy alto para poder hacer toda esta transformación hacia RNC. Según nuestras proyecciones, esta compañía tiene un exceso de generación de flujo de caja libre de $300 millones o más, incluso en algunos casos hasta 350. Entonces, si uno junta, por ejemplo, más de $300 millones en 3 años, tenemos cerca de $1.000 millones. Hablamos que el costo de desarrollo por megawatt era en torno a $0,9 millones o incluso algo menos. Entonces, alcanzaría para construir 1.000 megawatts cada 3 años. Es decir, si uno toma la matriz de SL, en un periodo de 10 años, la empresa se podría transformar completamente en un 100% a RNC, combinado obviamente con centrales a gas. Tenemos también las centrales a carbón que se pueden transformar en centrales a gas. Entonces tenemos una empresa que tendría principalmente gas y RNC. Y una reestructuración de contrato que permitiría asegurar la generación de flujo. Y el mercado en general la tiene tremendamente sobrecastigada. La acción está en 837. Pero tengamos también, tratemos de entender por qué la están sobrecastigando. Una, en la foto no se ve bien hoy día porque tiene mucha energía termoeléctrica, pero en el futuro se va a transformar en RNC. De hecho, tiene proyectos por más de 460 megawatts asegurados con PPA para realizar y tenerlo incorporados como RNC en los próximos años. Y además va a llegar a los 1.000 megawatts fácilmente en el futuro. Y por otro lado, SL tiene un contrato con distribuidoras del CEN, un contrato muy importante, que en el principio eran como 5.000 gigawatt-hora, pero la verdad es que hoy día en realidad son como 3.200 gigawatt-hora con todos los cambios que han habido, etcétera, en el sistema. Y nosotros, cuando modelamos nuestro precio objetivo, nuestro DCF de la compañía, tomamos en cuenta una eliminación de este contrato. Fuimos muy conservadores y asumimos que el contrato se va a ir a cero. Pero es importante entender los plazos. Hablamos que el 2022 al 2024 tenemos este tema de las cuentas por cobrar. Por lo tanto, la base de clientes regulados se debería tratar de mantener. Eso implicaría que la portabilidad eléctrica también va a tener una aplicación más fuerte del 2025 en adelante. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, 3.200 gigawatt-hora que disminuyen a 2.200 gigawatt-hora hacia el 2024 y después continúan disminuyendo hasta llegar a cero en el periodo 2025-2028. Y si uno toma en cuenta que el contrato está aproximadamente hasta el 2032, ¿por qué es tan importante este contrato? Porque el precio promedio económico asociado está en $110, incluso un poco más. Entonces, el margen que genera sobre, por ejemplo, una central de carbón de $30, pensando en infraestructura energética mejillones, son $70 o más. Entonces, es un margen que es más que el doble de lo que se puede observar en el promedio del sistema. Los márgenes de largo plazo eléctrico están en el orden de $25, máximo $30. Entonces, si tenemos un margen de más de $70, claramente la generación de flujo de ese contrato es muy positiva. Si uno elimina ese contrato, claramente se genera una destrucción de valor muy grande sobre Engie. Pero como el contrato dura hasta el 2032 y yo tengo una eliminación gradual de ese contrato, el flujo también va decreciendo de manera gradual. Y por lo tanto, en los cambios regulatorios, una nueva constitución, cualquier cambio más significativo que se pueda implicar sobre el sistema, no va a tener un impacto tan grande sobre este contrato porque en la medida que pasa el tiempo, nos vamos acercando cada vez más al plazo final y por lo tanto el flujo residual que queda es cada vez menor. Y entre más pasa el tiempo, menor es el impacto negativo. Y por lo tanto, uno tiene que modelar de manera correcta eso. Ya nosotros implementando esta eliminación total del contrato hacia el periodo 2025-2028, la verdad es que tenemos un precio objetivo de 1.250.
la compañía estuvo dispuesta a pagar 1.000 pesos por acción. Finalmente terminó en 960 aproximadamente la compra, y la acción hoy día está en 837. Ahora, nosotros creemos particularmente que en general en el sector vamos a, como mostramos al comienzo, el costo marginal está muy elevado porque está operando con diésel y eso va a implicar presión en costo, sobre todo las compañías que están comprando en el mercado spot. Y por lo tanto, Engie también probablemente no va a venir con tan buenos resultados al primer trimestre. Entonces, el consejo en la estrategia sobre el sector eléctrico en general sería entender que tras la publicación de las estimaciones de resultados hacia aproximadamente el 26 de abril, vamos a tener la última presión quizás sobre el sector. Y cuando esa presión se genere, por ejemplo, podríamos tener a Engie o SL en 800 pesos por acción, se puede abrir un punto de entrada muy, muy atractivo y un momento donde uno ya puede comenzar a tener una sobreponderación más grande del sector eléctrico. Entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, uno debería tener una estrategia donde hoy día no tiene una ponderación fuerte del sector eléctrico, pese a que las acciones están sobrecastigadas, y tratar de entrar al mejor precio posible una vez que tengamos una presión adicional asociada a la publicación de las estimaciones de resultados, que es cuando estas acciones suelen reaccionar de manera más relevante y la rentabilidad esperada es altísima. O sea, esta acción al menos debería estar en 1.000 pesos por acción, pero necesitamos un catalizador. Y ahora vamos a entender con Enel América dónde podríamos tener este catalizador. En el caso de Enel América, tenemos la OPA. Enel América es un mundo aparte. Opera, es una empresa brasileña, tiene nada que ver con Chile. Nuestro precio objetivo es de 145 y hoy día los temas más relevantes, aparte obviamente siempre lo fundamental, etcétera, pero lo más relevante que va a implicar movimientos sobre el precio de la acción son la OPA, que sería 140, y por otro lado la fusión, que va a implicar un aumento de capital y que va a pasar después del 14 de abril. Tenemos un periodo de OPA que empezó el 15 de marzo y termina el 13 de abril, y el 14 de abril entonces debían recibir todos los pagos asociados a la OPA con un precio de 140. Pero vamos a ver ese equilibrio de la OPA. Vamos, por favor, Andrés, a la slide de la OPA. En la anterior. Una anterior. Ahí tenemos, muchas gracias, Andrés. Tenemos acá un ejercicio que es bastante gráfico, lo hicimos con precio de referencia porque muchos clientes nos han preguntado, oye, ¿compro o no compro en América? Otros dicen, yo tengo en América, ¿voy a la OPA o vendo nomás la acción? Entonces, depende del precio que yo espere que va a transar el 14 de abril. Porque si yo tengo una OPA por 140, pero es por el 10% de la propiedad. Si uno toma en cuenta el free float, o los porcentajes que tienen los minoritarios, que es un 35%, uno toma este 10%, lo divide, el 10% de la propiedad, por el 35% de la tenencia de los minoritarios, y eso da un 28,6%. Entonces, yo cuando quiero ver a qué precio podría estar transando la acción el 14 de abril, debería construir la siguiente ecuación. Tener 140, que es el precio de la OPA, por el 28% de mi tenencia, que es lo que me van a pagar la OPA, me van a pagar 140 pesos por el 28% de las acciones que tenga, más X, que sería el valor que estaría la acción en el 14 de abril, por el complemento, 1 menos 0,28, y eso es igual al precio de mercado. La acción hoy día está transando aproximadamente a 118. Entonces, el precio del 14 de abril implícito, la X, sería 109. Si yo espero que la acción esté bajo 109, entonces yo debería a 108 vender. Si yo espero que esté sobre 109, entonces debería quedarme y participar en la OPA. Nosotros creemos, según todo el análisis que hemos realizado, que un precio límite de equilibrio es 125. Por eso tenemos el mismo ejercicio, pero realizado abajo con un valor de precio de mercado teórico de 125. Si el precio de mercado fuera 125, hoy día, digamos, el precio implícito del 14 de abril sería 119. Entonces, ¿qué implica eso? Yo creo que la acción va a estar bajo 119 cuando sea el 14 de abril. Nosotros creemos que sí, es muy probable que así sea. De hecho, creemos que debería converger a niveles de 115 o algo menos, solamente en el muy corto plazo, digamos el 14 de abril, y después en algún momento puede llegar hasta 100 pesos la acción o menos. ¿Y por qué se daría esto? ¿Por qué se da esta caída? Y básicamente porque al disminuir el free float, esta compañía tiene hoy día un free float del 35%. Tenemos el 10% de OPA, 10% de fusión, que genera una dilución,
y va a quedar finalmente con un 18% de free float, porque hay un efecto de ilusión que cambia la base, por eso no es 15 y es 18. Entonces, como pase 35 y 18%, en el MSCI va a disminuir su ponderación. Y eso nosotros estimamos tiene un flujo de salida entre 110 a 270 millones de dólares. Y en el MSCI se revisa en mayo, entonces debería haber un flujo de salida hacia mayo. Y por otro lado, tenemos también un impacto que puede provenir de M&A, donde en el América puede salir a comprar o participar en licitaciones en Brasil para comprar empresas de distribución, pero los chinos tienen la billetera mucho más grande que los italianos y creemos que es altamente probable que los chinos se puedan adjudicar la mayoría de las licitaciones de distribuidora en Brasil. Y la puja que se puede generar, la competencia entre en el América y las empresas chinas puede llevar a que se esté dispuesto a pagar ratios de 14 veces EBITDA en una empresa de distribución donde no debería estar más allá de 6-7 veces. Y eso va a generar mucha incertidumbre y también presión bajista sobre en el América. Por eso decimos que podría llegar en el futuro quizá a 100 pesos o menos por acción. Entonces el consejo es, si la acción está sobre los 125 y uno quiere tomar un bajo riesgo, sería aconsejable vender la acción. Hoy día, digamos, si está sobre 125. Si la acción está, por ejemplo, bajo 118, la verdad es que el riesgo de que baje a 100 pesos en un día es mucho más acotado, entonces ahí uno quizás debería mantenerlo. Pero sí o sí, si uno participa en la OPA, el 14 de abril tiene que vender la acción, porque después, si no la vende, va a estar expuesto a los flujos negativos de mercado. Pero hay otra lista importante acá. Tenemos en las AFP 1.500 millones de dólares aproximadamente, de los cuales, cierto, hablamos 28% de la tenencia en la que se le va a ofrecer. Básicamente las AFP van a tener un exceso de 500 millones de dólares de caja cuando se les haga el pago de la OPA. Entonces, los 500 millones de dólares nosotros creemos que van a ir destinados en un 60% a renta variable internacional aproximadamente, un 40% a renta variable local, y dentro de ese 40%, o sea, es decir, 300 millones de dólares extranjeros, 200 local, y esos 200 local, al menos 100 debería estar destinado al sector eléctrico, porque si no se genera un desequilibrio, una baja muy grande en el peso del sector eléctrico dentro de las tenencias de la AFP. Y ahí tenemos a SL, tenemos a Gener, y en el Chile, según nuestras predicciones, como las favoritas, digamos, para que el sector, para que la industria FP entre en el sector eléctrico y aumente un poco su ponderación. Si uno toma en cuenta y lo divide de manera homogénea según las tenencias actuales en cada una de estas empresas, tenemos cerca de 20 días hasta 30 días de días transados. Entonces, eso sin duda puede ser un catalizador positivo para el sector eléctrico. Ahora, veamos los tiempos. El 14 de abril es la OPA. Hablamos de los resultados que eran el 26 de abril aproximadamente. Entre el 22 y el 26 de abril, hay que estar monitoreando cuándo sale la estimación de resultados de las corredoras. Y, por lo tanto, si tenemos esa presión bajista por la estimación de resultados que no vienen muy buenas, vamos a tener además este flujo positivo, digamos, de las AFP para invertir en el sector eléctrico y, por lo tanto, el timing más adecuado sería entrar con más fuerza en el sector eléctrico hacia fines de abril. Y el caso de Enel América es claramente una excepción a la regla. Y en el caso de Enel Chile, solo para finalizar, tenemos el negocio de distribución, que es muy, muy favorable. Nosotros, como dijimos, esperamos un crecimiento de 300% de la demanda eléctrica, por eso es que creemos que los chinos están dispuestos a pagar ratios tan altos, porque piensan en el muy largo plazo. En el Chile tiene el negocio de distribución, también tiene mucha RNC con el Green Power Chile, y por lo tanto es una compañía que está preparada para tener un desarrollo sustentable. Tiene hartos también clientes regulados que creemos que van a ir probablemente reduciéndose en términos de demanda, pero como la compañía tiene una estructura de costo variable muy baja, con el componente hidro y RNC muy favorable, además va a eliminar las centrales Bocamina 1, Bocamina 2, eso va a implicar que básicamente la empresa puede ser un actor, va a continuar siendo un actor muy presente en todas las contrataciones con clientes libres y también con este nuevo sistema de portabilidad eléctrica, etcétera. Y uno podría preguntarse, ¿el negocio de distribución será afectado con la portabilidad eléctrica? No, ojo que lo que más pierde valor con la portabilidad eléctrica es el negocio de generación por la mayor competitividad baja en precio. El negocio de distribución se paga a través de el VAT, que es el valor agregado de distribución, y nosotros esperamos reducciones en las tarifas
pero es un valor fijo. Entonces, básicamente siempre van a tener el VAT. Y si se incrementa el consumo eléctrico muy fuertemente a largo plazo, entonces, como en el distribución, el dueño de los cables va a seguir cobrando su VAT cada vez que pasa energía por toda su red de distribución. Así que eso tiene mucho valor de largo plazo. Eso es básicamente en general. Y solamente para terminar, queremos levantar el riesgo alcista de largo plazo, no que se dé ahora, pero quizás para la segunda mitad del 2021, de que en el SPA pueda hacer una OPA sobre en el América, incluso el próximo año sobre en el Chile, porque básicamente si es que los chinos se adjudican todas las compras de activos eléctricos en Chile, sobre todo asociados a distribución, y en Brasil, el espacio para que Enel siga comprando activos desaparece y ahí sería bastante atractivo para Enel SPA salir a comprar las participaciones minoritarias sobre estas dos acciones. Así que eso para tenerlo en cuenta en el segundo semestre y tener algo de posición también en estas acciones. Hoy día en el Chile está dentro de nuestro portafolio recomendado porque está en 55 pesos por acción, muy castigada. De hecho, nosotros creemos que bajo 54 es un nivel extremadamente bajo. Y nuestro precio objetivo es 70 pesos por acción, un tremendo retorno esperado. Creemos que en una visión de mediano plazo podemos capturar ese valor. Eso es... Gracias, Marcelo. Porque justo también tenemos un par de preguntas, pero para pasar después rápidamente con el resto de la presentación y bueno, y en aras del tiempo también. Si tuviésemos que resumir entonces, por lo que entendía, y dentro de las preguntas que también tenemos ahí, recomendaciones en el sector eléctrico, buen dividend yield para Gener y qué otras cosas más como, digamos, qué Buen acciones dividend yield para recomendar. Gener tenemos. Buen dividend yield para Gener, 12%. Tenemos SL, que a 800 creemos está extremadamente atractiva. Y el timing de entrada más adecuado creemos debiera ser hacia fines de abril. En el caso de Enel Chile, a 54 está muy atractiva. El timing más adecuado quizás también hacia fines de abril. Y una visión neutral sobre Colbún, con un riesgo alcista importante si es que se materializa la venta de línea de transmisión, pero el timing de eso no es tan predecible. Y en el caso de Enel América, finalmente, la recomendación es participar en la OPA al precio actual. Si es que la acción llegara a superar los 125, entonces creemos que ya convendría más vender la acción y salirse inmediatamente. Y si es que uno participa en la OPA, el 14 de abril, vender la posición restante para no exponerse a riesgo de flujos de salida. Perfecto, gracias, Marcelo, súper claro. Eh, Bien, aquí, a ver, más que nada lo van a tener en la presentación, como les decía, también se va a estar grabando esta presentación, o se está grabando, así que van a tener también el video por si se les ha perdido alguna parte de la exposición. Aquí básicamente mostrando un poco, complementando lo que ahí ya comentaba Marcelo, con lo cual también resumió un poco nuestras opiniones por cada una de las acciones. Aquí van a encontrar también los comentarios precisamente en cuanto al tema de cómo estamos viendo por precios, en qué momentos podrían ser entradas atractivas hacia estas acciones y un poco el rango que vemos en el corto plazo, viéndolo por el lado de análisis técnico. Acá, como les decía, está un poco la explicación por cada una de estas acciones del sector. Voy a pasar rápidamente esto, que como les decía, lo van a tener disponible esta presentación, así es que ahora, Jorge, para que nos puedas explicar también el tema de sanitarias y ahí tomar una que otra pregunta también que vimos al final y con eso poder dar por concluida esta presentación. Jorge. Bueno, buenos días a todos. En cuanto al sector sanitario, contextualizando un poco lo que está ocurriendo en el sector, esta es una imagen de cómo es la situación hídrica en la región metropolitana desde los años 60 hasta el 2020. Podemos ver que ha habido una baja en la última década, desde el 2010 en adelante, en cuanto al promedio, en cuanto a las precipitaciones, en cuanto a lo que había recaudado el embalse El Yeso, lo cual afectaba enormemente a la compañía, aumentando sus costos de extracción de agua de otras fuentes hídricas. Si avanzamos a la siguiente, Andrés, por favor. Bueno, en esta slide podemos ver un poco la comparación de cuánto era la capacidad que tenía ocupada el embalse El Yeso en marzo de 2016 y cómo estaba en marzo de 2020, que fue un año, el año 2019 fue muy seco en Santiago y el cual se vio impactado fuertemente el embalse El Yeso y como se puede ver en la imagen, una fuerte contracción en cuanto al volumen que tenía recaudado. Si avanzamos a la siguiente slide, podemos ver cómo está la fecha
cuántos milímetros tiene acumulado el embalse El Yeso, comparando marzo 2020 versus marzo 2021, vemos una mejora significativa. Esto da las fuertes lluvias que hubo a finales de enero, principio de febrero en la región metropolitana, alcanzando actualmente una acumulación de 163 milímetros. Esto sigue siendo bajo un promedio histórico, lo cual demuestra un déficit cercano a un 27%, lo cual es mejor que el 2020, pero todavía seguimos bajo respecto al histórico. Si avanzamos a la siguiente slide, Andrés. Otro tema, bueno, dada la situación hídrica que está atravesando la región metropolitana en los últimos años, la empresa ha hecho fuertes inversiones para asegurar el abastecimiento en la región. Aquí vemos distintos proyectos, los cuales el monto de inversión alcanza cerca de los 160.000 millones de pesos. En enero de 2020 se inauguró los megaestanques de Pirque, el cual entrega una autonomía a la región metropolitana de 34 horas, la cual sirvió enormemente en las lluvias que vimos en enero, febrero, dado el aumento de la turbiedad del río Maipo, lo cual le entregó esta autonomía a la empresa y no hubo cortes relevantes de agua potable en la región. Siguiendo los próximos años, bueno, ahora en 2021 esperamos se entregue remoción de nitrato del Trebal, y el 2022 se aumentarían las horas de autonomía en cuanto a la región metropolitana, pasando de 34 a 37 horas. Y ya en el 2024 esperamos que se inaugure, empiece a operar las horas de autonomía para alcanzar ya 48 horas de autonomía para la región. Ahora sí, la siguiente, Andrés, por favor. Bueno, en cuanto a la última revisión del proceso tarifario para aguas andinas para el periodo 2020-2025, hubo una reducción en la tarifa del costo total de largo plazo de un 3%, pero a medida que se van consolidando los distintos proyectos que nombré anteriormente, esto va aumentando, va variando la tarifa del costo total de largo plazo una vez que se va consolidando dicho proyecto. Llegando ya hasta el último proyecto, que es la autonomía de 48 horas, que se inaugura el 2024, veríamos un costo de tarifa de un 1,5% positivo. La siguiente, Andrés. Bueno, otro tema, lo que es el sector sanitario, que es un tema ya de riesgo de corto plazo, que es el tema de riesgo regulatorio, el cual dentro del Código de Aguas, los artículos más importantes que creemos que pueden tener alguna modificación, podría ser el artículo 16, que dice que los derechos de agua son de uso permanente y sin expiración, lo cual nosotros creemos puede cambiar ahora en una nueva constitución a más bien a un sistema de arriendo de derechos de agua y que no sean sin expiración, lo cual cambiaría un poco el modelo en el sector sanitario. Otro artículo importante que creemos que puede estar sujeto a modificación podría ser el artículo 40, el cual habla que la tasa del costo capital del sector sanitario está asegurado con un mínimo de un 7%, lo cual nosotros estamos estimando en nuestro modelo de agua andina, que este puede bajar incluso a un 5%, lo cual ya está incorporado en dicho modelo. Por lo tanto, hay que estar pendientes de qué va ocurriendo en el proceso de la nueva constitución. Si avanzamos, Andrés, por favor. Bueno, en cuanto a los resultados de agua andina, nosotros la estamos sobreponderando con un precio objetivo de 280 pesos la acción, con un riesgo alto, dado los riesgos de corto plazo, como mencionaba anteriormente, los riesgos regulatorios, además de la presión en cuanto a temas de sequía que van a seguir existiendo en la región, dado el cambio climático que se ha visto. Por lo tanto, van a haber mayores costos de operación, de extracción de agua, entre otros. Por lo tanto, nosotros para este 2020, en cuanto a su desempeño operacional, lo que es EBITDA, estamos esperando una contracción de un 16%, y ya para el 2021 estamos viendo una expansión de un 23%, y ya expansiones más acotadas para un 2022 ya de un 3%. Cabe mencionar el atractivo dividend yield de la compañía, que esperamos para este 2021 de un 8,7%,
con una política de dividendos, estamos estimando una política de dividendos que se mantenga de un 85%, y dado lo que ha dicho la compañía en los últimos conference, no se espera volver a las políticas de dividendo del 100% que antiguamente repartía la compañía. Por lo tanto, cabe recordar nuestro precio objetivo, que es el más conservador del mercado, de 280 pesos la acción. Si avanzamos, Andrés. Por otra parte, lo que es el descuento por el holding con Jam, vemos que el descuento de hoy está bajo el descuento de los últimos 12 meses, lo cual podríamos ver algún atractivo ahí en Jam para capturar ese porcentaje de descuento. Si avanzamos a la siguiente, en Jam, por favor. Bueno, finalizando en Jam, actualmente el descuento está en 18,4% y el descuento de los últimos 12 meses está más bien cercano a un 16,9%, y el descuento de los últimos 24 meses para Jam ha sido un 17,3%. Cabe recordar también un poco lo destacado de esta acción, el atractivo dividend yield que tiene, que esperamos para este 2021 que sea de un 7,7%, y nuestro precio objetivo para la acción es de 710 pesos con una recomendación de neutral. Bien, Y por gracias, último, Jorge. también destacar, Sí, Jorge, la baja liquidez de Jam, ¿cierto? En comparación con Agua Sí. Andina. O sea, ambas acciones tienen buen retorno esperado y la liquidez de Agua Andina es mejor que la de Jam. Así que, en general, preferimos a Agua Andina sobre Jam. correcto. Sí, perfecto. Gracias, Jorge. Gracias, Marcelo. Sí, entonces, como para resumir un poco lo que decía Jorge, destacar el tema del dividendo, a pesar de que, como ya lo mencionó también, el riesgo regulatorio que ahí bien explicaba, los drivers que estábamos considerando y que ya están dentro de las sensibilizaciones en nuestros modelos, y a pesar de ello, como hoy señalaba también Jorge y Marcelo, que somos bastante conservadores con el tema de nuestra estimación. Así es que aquí igual un poco el tema nada más del análisis técnico con el tema de los precios, y aquí para resumir y con esto ya ir finalizando la presentación, agradeciéndoles obviamente la participación, un poco el resumen de los sectores y las favoritas que vemos por cada uno de estos sectores, ¿ya? Así como también aquí este cuadro que hemos armado considerando no solamente las del sector que acabamos de presentar, de los dos sectores que acabamos de presentar hoy día, sino también para las empresas IPSA, las estimaciones de parte del equipo de Equity Research de los dividendos que estamos esperando para este próximo pago, así como también la estimación del próximo año, cuánto de ello ya se ha pagado, cuánto estaría el restante en el caso de las que lo han hecho, obviamente, y la fecha de las juntas de accionistas como datos relevantes a tomar en cuenta. Ahí van a tener todo el detalle de cada una de las acciones que compone nuestro índice local y de las que obviamente tenemos bajo cobertura. Así es que eso por un lado. Por otro lado, también antes de ir finalizando, van a encontrar en la presentación el resumen con el detalle de nuestros portafolios, que ahí, como también indicaba Marcelo, ahí pueden ver que tenemos, bueno, en el caso del de dividendos, por ejemplo, que está la acción de Jam, y dentro de lo que es eléctrico, Aegener, para lo que es el fundamental, en el Chile, dentro de lo que destaca como la acción del sector eléctrico, por ejemplo, y en el táctico también comentarles en el AM, Aegener, y en el Chile, dentro de los que son del sector eléctrico, y en el sanitario, Aguas, como para comentarle un poco todo el detalle de este sector justamente que acabamos de presentar. Y también destacar el portafolio ESG, que también ya lo hemos ido presentando anteriormente, que lo pueden encontrar en esta presentación también, y dejarlos también invitados a que puedan revisar los distintos productos que tenemos, así como también el portafolio accionario gestionado, el ADP, que incluye los tres portafolios que había mostrado hace un momento, el de dividendos, el fundamental y el táctico, con una gestión activa por parte de nosotros, es decir, los cambios que se realizan se ejecutan automáticamente en las cuentas, eso resumiendo un poco lo que representa este producto. Y posteriormente, también, obviamente, de los distintos productos que tenemos, no solamente como la corredora de bolsa, sino también a nombre de institución, el tema de depósitos a plazo, por el lado de la BAM, el lado de los fondos mutuos, y nosotros que todo lo que respecta a carteras accionarias, es decir, para cada uno de los perfiles de inversionista que se necesite, pueden ahí buscar nuestros productos. Así es que nada más, nuevamente agradecerles la participación, recordarles que esta presentación se va a enviar luego, se está grabando, por lo tanto van a tener también el link con el video. Si no les llega directamente a ustedes, a los clientes, pueden solicitarlo con sus ejecutivos, así que no hay ningún problema, lo van a recibir, esperamos, en el transcurso del día. Y recordarles también que así como esta charla de sectores que acabamos de presentar,
también vamos a tener para los distintos sectores que componen nuestro mercado local y las que tenemos bajo cobertura, así es que estén atentos a las próximas invitaciones. Así que eso sería todo. Muchas gracias nuevamente por la participación. Agradecerle a Marcelo, al equipo también por la presentación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien.